Aleluya. Que el Señor le bendiga, mis hermanos. Que el Señor le bendiga más. Dale un aplauso al Señor en esta noche. Gloria a Dios. Aleluya. Le damos gracias al Señor por esta parte y luego a la hermana Karina que me la concede. Aleluya. Es un compromiso fuerte traer la palabra del Señor. Aleluya. Vamos a orar para que el Señor tome el control. Aleluya. Vamos a ponernos de pie para darle reverencia al Señor. Gloria a Dios. Te alabamos, Señor. Te exaltamos. Te damos gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, porque tú permitiste que estemos aquí en esta noche, Rey. Gracias, Rey de Reyes, porque no es coincidencia, Rey. Es tu propósito, Padre Celestial. Pidiéndote, Señor, que tome el control de mí en esta noche, Rey. Toma el control de mí en esta noche, Espíritu Santo de Dios. Que sea tú hablando a tu pueblo, Padre Celestial. Pasa un carbón encendido por mis labios, Rey de Reyes. Y ministra de manera especial a tu iglesia, Espíritu Santo de Dios. Oh, Espíritu Santo de Dios, toma el control de todo, Señor. Padre Celestial, que todo lo que salga de mi boca sea para edificación de tu nombre, Espíritu Santo de Dios. No para vanagloriarme, sino para edificación de tu nombre, Espíritu Santo de Dios. Y todos los hermanos que están aquí, todos los amigos que estén aquí en esta noche, que estén escuchando tu palabra, tu mensaje, que puedan ser restaurados con tu palabra, que puedan ser sanados con tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Rey. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Son favores que te pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Y vamos rápidamente, acompañamos en la Biblia, en el libro de Génesis, verso 50, capítulo 50, verso 19 al 21. Y cuando lo tengan me confirman con un amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: y les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a muchos pueblos. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así lo consoló y le habló al corazón. Gracias al Señor por su palabra, que el Señor añada más bendición a su palabra. Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Y este mensaje de hoy lo he titulado Sanando las heridas del corazón. Dígale al hermano que tienes a su lado: sanando las heridas del corazón. Debemos de sanar nuestras heridas de nuestros corazones. Aleluya. Y busqué el significado de sanar. Y dice que sanar viene del latín sanares, que quiere decir restituir, curarse, recuperarse, restaurarse, fortalecerse, reponerse o mejorar la salud que ya había perdido. Y todos sabemos que herida es una cicatriz que tenemos tanto en nuestro cuerpo como en nuestro corazón, que debemos de sanar. Aleluya. Las heridas del alma pueden curarse. Algunas dejan cicatrices, pero estas deben ser usadas como señal de fortaleza y crecimiento en nuestra vida espiritual. Amén. Gloria al Señor. Y le voy a hablar hoy
de la historia de José, que fue un hombre que le causaron tanto daño, tanto dolor, sufrió tanto a causa de sus hermanos. Y voy a compartir ese mensaje que desde el primer momento que lo escuché me impactó mucho, me marcó. Aleluya. José era un hombre de 16 años que apacentaba las ovejas junto a sus hermanos y le ayudaba a sus hermanos a apacentar las ovejas y le contaba a su padre todo lo mal que hacían sus hermanos, toda la malas hazañas que hacían sus hermanos. Él siempre le contaba a su padre porque él era un hombre recto. Él era un joven recto que nunca desobedeció a su padre. Pero aquellos hermanos siempre tenían maldad y hacían cosas indebidas. Y José siempre estaba ahí para contarle a su padre todas las cosas que ellos hacían. Y así los hermanos fueron llenándose de odio hacia José. Y hubo un día que José soñó, se hizo un sueño, donde le contaba a sus hermanos, reunió a todos sus hermanos y a su padre, y le contaba que todos ellos estaban recogiendo manojo en el campo, y que el manojo de José se mantenía siempre erguido, derecho, mas el de sus hermanos los rodeaban y se inclinaban hacia él. Los hermanos se reían de él, se burlaban de él. ¡Ay, José el soñador! ¿Acaso crees tú que nosotros nos vamos a inclinar, que tú eres el rey de nosotros, que tenemos que inclinarlo ante ti? Ellos se burlaban de José. No entendían que había algo grande, que había un propósito de Dios en José. Aconteció que otro día José tuvo otro sueño y allí reunió otra vez a su padre y a sus hermanos y le decía que la luna y las estrellas la luna y el sol y 11 estrellas se inclinaban ante él, dándole reverencia a él. El papá de José, Jacob, se quedó tan sorprendido, le pregunta qué sueño tan raro es ese que se has hecho. Que si acaso sus hermanos, su madre y él deben de inclinarse ante él, deben de rendirle obediencia a él aquí en la tierra. Se quedó sorprendido. Aleluya. Dice la palabra que un día los hermanos de José se fueron a Siquén a apacentar las ovejas. Ese día José no pudo ir con ellos, pero luego más tarde su papá lo mandó a que vaya a ver qué hacían sus hermanos y cómo estaban las ovejas, y que viniera a traerle el mensaje, a traerle la respuesta de todo lo que hacían sus hermanos. Cuando José llegó a aquel lugar, sus hermanos no estaban ahí, se habían trasladado a otro lugar. Él preguntó a un señor que encontró allí en el desierto errante, ¿dónde habían ido sus hermanos? Él le contestó que lo escuchó decir que iban a otro lugar. José se dirigió a ese lugar y llegando allí, los hermanos vieron a José de lejos y empezaron a pelearse unos con otros. Allí viene el soñador, allí viene a espiarnos para contarle a nuestro padre todo lo que hacemos. Vamos ahora y vamos a matarle. Planearon matar a su hermano. José, muy contento, se acerca a sus hermanos porque no sabían que estaban planeando. No sabía que ellos estaban planeando. Y cuando él se acerca a sus hermanos, rápidamente le quitaron la túnica que llevaba puesta. Porque José era un hombre amado por su padre, porque lo tuvo en su vejez. Jacob amaba mucho a José porque lo tuvo en su vejez y era el hijo de la mujer que más amaba, y le hizo una túnica de muchos colores, muy preciosa, y sus hermanos se llenaron de envidia, de odio, a causa de todas las atenciones que le daba su padre a José. Y en aquel lugar, cuando José se acercó a ellos, lo primero que ellos le quitaron fue la túnica y querían matarlo. Pero hubo un hermano llamado Rubén que lo libró de la muerte, que lo libró de la mano de sus hermanos.
y le dijo: ¿para qué mancharnos la mano con la sangre de nuestros hermanos? Es nuestro hermano a pesar de todo. En vez de matarlo, vamos mejor y echémoslo en esa cisterna, en ese pozo. Allá en el desierto había un pozo que no tenía agua, y así lo hicieron ellos. Lo echaron en el pozo. El hermano Rubén tuvo que salir en busca de alimento, mientras los demás hermanos se quedaban ahí esperando y se comían un poco de pan que tenían. Y viendo los hermanos de José a unos amalitas que iban de lejos caminando, que iban dirigiéndose a Egipto, dijeron: ¿de qué provecho tenemos matar a José? ¿Qué provecho vamos a sacarle eso? En vez de matarlo, vendámoslos como esclavos a aquellos amalitas que van allá. Y así lo hicieron. Cuando los amalitas se acercaron a él, lo vendieron como esclavo, lo sacaron de la cisterna, y José muy contento porque pensaba que sus hermanos se habían arrepentido de lo que estaban haciendo, mas no se daba cuenta que lo que querían era venderlo como esclavo. Y José lloraba amargamente: ¿qué pasó? ¿Por qué me hacen esto, mis hermanos? ¿Por qué? ¿Acaso soy mercancía que quieren venderme como esclavo? Él lloraba amargamente, pero no sabía que sus hermanos estaban llenos de odio, de rencor, de envidia, y eso lo conllevó a hacer esto. Aleluya. Entonces, después que se llevaron a José, los hermanos no sabían cómo darle la noticia a su padre, pero le llegó a la mente tomar la túnica y golpear fuertemente un cordero que había allí en el desierto, llegando a que el cordero botara sangre y manchara la túnica, y así entonces llevar la túnica de José a su padre, para que su padre identificara si esa era la túnica de su hijo o no, y así pudieron contarle que José había sido devorado por las bestias salvajes. Jacob no creía eso, pero ellos le insistieron que sí, que fue devorado, que ellos encontraron la túnica tirada y que no vieron a José en ningún lugar, que no vieron rastro de José, solamente que la túnica. Lloró amargamente, se vistió de cilicio Jacob y guardó mucho tiempo de luto a su hijo, porque no creía, era el hijo más amado. No concebía perder a su hijo, el que más quería. Aleluya. Y aconteció el tiempo que después que llegó José a Egipto, el Señor nunca lo desamparó. El Señor estuvo con él en todo momento. Y allí en Egipto lo vendieron al jefe de la guardia, Potifar. Y en aquel lugar el Señor lo bendijo en gran manera, que todo lo que hacía en aquel lugar prosperaba. El Señor bendijo la casa de Potifar a causa de José, porque tuvo el control absoluto de José en todo momento, nunca lo desamparó. Aleluya. Y a Potifar, viendo que todo lo que José hacía prosperaba, que desde que José llegó a su casa, todo cambió en su casa, hasta en el campo, que no tenía que preocuparse por nada, solamente que de sus alimentos. Le entregó la llave de todo, lo puso como segunda mano, que tenga el control de todo en su casa. Y así bendijo Señor la casa de Potifar en gran manera. Así prosperó más todavía la casa de Potifar. Pero un día se llenó la mujer de Potifar de odio y quería entonces acosar a José. Ella vio que José era un hombre muy bonito, aparente, y podía acostarse con él. Y allí se acercó a José cuando vio que estaba solo y le pedía que se acostara con él. José, un hombre obediente a Dios, obediente a su amo, dijo que no podía hacerle eso a su amo. ¿Cómo hacerle eso a su amo? Si su amo ha confiado plenamente en él, le había entregado las llaves de su casa, le había entregado todo, que cómo él podía desobedecer a su amo en gran manera si ella es su esposa.
y que desobedeciendo a su amo, estaba desobedeciendo a Dios, que nunca en la vida podía hacer esto. Se negó, pero la mujer de Potifar nunca dejó de acosarlo, todos los días lo seguía haciendo. Y aprovechó un día que estaban solos en la casa, los demás trabajadores no estaban ahí. Y José entró a la habitación a limpiar la habitación. Y allí ella aprovechó ese momento y rápidamente desnudó a José, le quitó la ropa a José. Cuando José se vio desnudo, salió corriendo y le dejó la ropa en sus manos y salió corriendo. Cuando ella vio eso, entonces gritó fuertemente, llamando a todos los demás trabajadores de la casa, diciéndole que José la había violado, que José intentó acostarse con ella. Aleluya. José, un hombre que todavía no había recuperado el daño que le habían hecho a sus hermanos, para ahora caer en esto otro. Luego que llegó a Potifar, el esposo de la mujer, le contó lo que había sucedido. Él no le creía, porque él confiaba plenamente en José y sabía que José no podía hacer eso. Pero mujer al fin lo convenció, diciéndole que todo el mundo se iba a dar cuenta de que la mujer del jefe de la guardia había sido violado y que él no hizo nada. Entonces así lo convenció y él se llenó de resentimiento y echó a José a la cárcel, lo metió a la cárcel. Aleluya. A pesar de todo, José, que era un hombre obediente al Señor, a pesar de las situaciones que estaba aconteciendo con él, nunca se apartó del Señor. Siempre estuvo orando al Señor, pidiéndole dirección al Señor, que lo acompañara en todo momento, en todo el proceso que estaba aconteciendo. Aleluya. Y el Señor nunca se apartó de él. Tanto así que allí en la cárcel también tuvieron mucha confianza en José, entregándole así las llaves de toda la celda de la cárcel. Allí prosperó también José en la cárcel. ¿Por qué? Porque allí tuvieron confianza en él. Allí José podía, si quería, podía salir en el momento que quisiera de ahí, pero volvía y entraba. ¿Por qué? Porque sabían que no iba a escapar, sabían que José no iba a cometer eso. Y allí junto a José habían dos presos, que era el copero del faraón y el panadero. Y a la misma vez, el mismo día, los dos tuvieron un sueño y se llenaron de tristeza porque no encontraban quien pudiera interpretarle su sueño. Cuando José lo vio triste, le preguntaba qué tenían, qué pasaba con cada uno de ellos. Y ellos le contaban que ellos hicieron un sueño muy raro y que no encontraban quien le interpretara ese sueño. José le contestó que no era él, que era su Dios que podía interpretar los sueños, pero que si él le pidiera ayuda al Señor, que él podía revelarle el sueño de cada uno de ellos. Así lo hicieron. Ellos le contaron cada uno sus sueños a José. José se los reveló, diciéndole así que ese sueño significaba que uno iba a ser restituido de su puesto que tenía anteriormente, más el otro le iban a cortar el cuello, le iban a cortar la cabeza, iba a ser muerto. Al cabo de 3 días se cumplió el sueño de cada uno de ellos. José le dijo al copero que se acordara de él cuando estaba frente al faraón, que a pesar de que venía de allá de otro pueblo, de hebreo, a causa de lo que le hicieron sus hermanos y que le metieron en la cárcel sin él hacer nada, injustamente, sin él hacer nada, que le contara todo eso al faraón para que se apiade de él. Pero cuando aquel hombre llegó allí delante del faraón, se olvidó de José. Y aconteció allí, al cabo de 3 meses, que el faraón también tuvo 2 sueños. Y vinieron todos los magos de todos lugares a tratar de interpretar el sueño del faraón y no pudieron. No pudieron revelarle el sueño al faraón. Y allí el copero recordó a José y le contó rápidamente al faraón que cuando él estaba en la cárcel había un hombre hebreo allí que le contó el sueño que él se había hecho, y ese sueño a los 3 días se cumplió tal y como lo dijo José.
Rápidamente el faraón mandó a buscar a José para que también le interpretara su sueño. José se limpió, se bañó bien, se afeitó y fue delante del faraón. Todos sabemos lo que pasó allí. El faraón le contó el sueño a José. José le contestó que eran 2 sueños, pero que esos sueños se convertían en un solo. Tanto así que le contó que él se soñó que habían 7 vacas gordas que salían del río, bien gordas, rugosas, y así también salían 7 vacas flacas, y que las 7 vacas flacas devoraban a las gordas. Y así despertó el faraón de su sueño. Más volvió a dormir otra vez y volvió y soñó que habían 7 espigas que salían de una rama bien bonita, gorda. Y también en la misma rama salían 7 espigas más, muy flacas, feitas. Y que esas 7 espigas flacas devoraban a la espiga gorda, a la espiga bonita. José le contestó que esos 7 años significaban 7 años de abundancia. Esos 7 años, esas vacas gordas significaban 7 años de abundancia. Y que las 7 vacas flacas significaban también 7 años de escasez. Y el faraón le contestó que qué podía hacer en ese caso. Él le respondió que tenía en esos 7 años que recoger todos los granos que pudiera. Todo lo que pudiera hasta que se amontonaran en un lugar y se pasaran esos 7 años. Y que cuando llegaran los 7 años de escasez, pudieran entonces abastecer a aquellos pueblos del hambre que estaba aconteciendo. Así lo hizo Faraón, y pidiéndole a José que sea él que tome el control de todo, que sea él entonces el gobernador de Egipto, encargándole todo, porque quién más inteligente como era José podía hacer esto. Aleluya. Aconteció allí que llegaron los 7 años de abundancia. A José le dieron por esposa la hija del sacerdote de Egipto, y allí tuvo 2 hijos con ella. Aleluya. Y después pasaron los 7 años de abundancia, recogió todos los granos que pudiera, bastante granos recogió José. Aleluya. Y llegaron entonces sí los 7 años de escasez. Hubo mucha hambre en toda la tierra, tanto así que todos los pueblos se dirigían a Egipto a buscar alimento. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces los hermanos de José se dirigieron a Egipto a buscar alimento. Allí se cumplió el sueño de José. Aquel sueño que José le contó a sus hermanos, donde se vería ellos rindiéndole obediencia a José. Allí se cumplió. Cuando los hermanos de José llegaron a Egipto, José no podía creer eso. Se preguntaba que a qué fueron, que si eran espías, que si fueron como espías, que si fueron a seguir haciendo daño, maldad, porque todo lo que aconteció fue maldad solamente para ellos. Ellos le hicieron mucha maldad a José. José no creía que ellos iban en busca de alimento. Aleluya. Y entonces le encargó a sus seguidores a que lo apresaran, para así entonces darse cuenta que iban ellos. Él le contaron que ellos iban en busca de alimento porque tenían mucha hambre, que había escasez en su pueblo y que no tenían con qué comer. José no creía en ellos, y así entonces lo que hizo fue que se quedó con uno de los hermanos, pidiéndole así que fueran y que cuando regresaran vinieran con su hermano menor para ver si también le habían hecho lo mismo a su hermanito Efraín, hijo de su madre. Aleluya. Todos sabemos que allí el hermano de José estuvo preso hasta que sus hermanos fueron y llevaron los alimentos que José le entregó
no le cobró nada porque dejó el dinero que ellos traían, se lo dejó ahí en la boca del saco. Y cuando ellos se dieron cuenta fue cuando llegaron a su casa, que no le cobró el dinero. Se sorprendieron cuando vieron eso, pero tenían miedo de volver otra vez. Pero cuando ellos se vieron sin alimento, tuvieron que volver otra vez a Egipto en busca de alimento. Pero allí entonces no podían volver solos, porque José le encargó que cuando volvieran, llevaran a su hermano mayor, a su hermano menor, perdón. Entonces, Jacob no quería soltar a su hijo, pero tuvo que hacerlo, porque si no, entonces iban a morir de hambre. Cuando los hermanos de José regresaron a Egipto con Efraín, José mandó a preparar un banquete a sus hermanos para allí entonces confesar quién era él. Aleluya. José, cuando estaba delante de sus hermanos, no pudo aguantar y salió y se lavó la cara llorando, porque estaba llorando amargamente, porque recordó todo el daño que le habían hecho todos sus hermanos. Recordó ese dolor tan grande que le habían causado todos sus hermanos. Lloró, lloró, lloró. Luego se lavó la cara y se presentó ante sus hermanos. Allí los sentó, desde el menor hasta el mayor. Aleluya. Gloria al Señor. Ellos no se daban cuenta que estaba aconteciendo en aquel lugar, hasta que José le contó que él era el hermano que ellos le hicieron tanto daño, que ellos vendieron como esclavo, que él fue ese hombre, ese hermano que ellos vendieron, y que ahora hoy en día él era él era el gobernador de Egipto. Ahí se termina de completar el sueño de José, donde decía que cada uno de sus hermanos se arrodillaban ante él, se inclinaban ante él, rendiéndole obediencia a José. Aleluya. Ellos no se daban cuenta que ellos le abrieron la puerta al propósito de José, al propósito del Señor en la vida de José. Aleluya. Que el Señor tenía un propósito con José y ellos fueron los que empujaron a que ese propósito se cumpliera. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Te alabamos, Señor. Gracias, Señor. ¿Alguna vez nos hemos sentido que no podemos perdonar a alguien que nos haya causado tanto odio, tanto rencor, tanto daño en nuestro corazón? Y no podemos perdonar a esa persona que nos haya hecho tanto daño, ¿verdad que sí? ¿Cuántos de nosotros nos identificamos con esto? ¿Cuántos de nosotros podemos decir que no han hecho mucho daño, verdad que sí? Que no han marcado con algo que no han hecho. También nosotros hemos marcado a alguien, porque hasta con una palabra podemos ofender a nuestros hermanos. Y con eso estamos marcando, estamos hiriendo a nuestros hermanos. Entonces, en aquel momento nos sentimos que no podemos perdonar. Nos llenamos de resentimiento, de odio, de rencor. Aleluya. ¿Qué crees que está impidiendo que el propósito del Señor cicatrice esa herida en tu corazón? ¿Qué crees que está impidiendo que esa herida tan grande que te hayan causado cicatrice en tu corazón? Aleluya. Puede ser la falta de perdón. Cuando no perdonamos, nuestro corazón se llena de odio, de rencor, de envidia. Aleluya. Y es la falta de perdón. Es la falta de perdón lo que le da paso a que nuestro corazón se llene tanto de odio que llegue hasta el extremo de cometer errores que nos podamos arrepentir después. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios.
Aleluya. Y es la falta de claridad de lo que es o no es el perdón lo que nos ayuda a tomar la decisión de no hacerlo. Cuando sabemos lo que es el perdón, no llenamos nuestro corazón de odio. Rápidamente perdonamos a aquellos que nos hacen daño. Cuando sabemos que cuando perdonamos, sanamos nuestras heridas, liberamos carga, no nos llenamos de odio. Aleluya. Gloria al Señor. El perdón no implica que las cosas no hayan pasado en tu corazón. Te hicieron daño, te causaron un mal que te hirió tanto, que te hizo mucho daño. Y el perdón no implica que no te lo hayan causado. Te duele. Y es difícil ignorar aquello que te causó tanto daño, tanto dolor en tu corazón. Aleluya. El perdón, más bien, en lugar de olvidar algo, se trata de que el corazón sane, como también sanan las heridas de nuestro cuerpo. Cuando perdonamos, así le damos paso a que sane, a que el corazón sane, a que el Señor cicatrice esas heridas que hay en nuestro corazón. Aleluya. Y así liberamos la carga. Y así nos sentimos libres. Cuando perdonamos, nos sentimos libres. Aleluya. El corazón no puede ser restaurado hasta que tú no te des cuenta que debes perdonar. Hasta que tú no reconozcas que debes perdonar, tu corazón no puede ser restaurado. Para que tu corazón sea restaurado, tienes que perdonar a tu hermano. Y así tu corazón libera. Tu corazón es libre. Aleluya. Gracias al Señor. Aquí vemos entonces la historia de José. Dice la palabra que los hermanos de José le tenían envidia a José. Y su padre meditaba en esto. Los hermanos de José le tenían tanta envidia a José que llegaron hasta el momento de quitarle la vida a su propio hermano. Aleluya. ¿Hasta qué punto llegaron estos hombres? De quitarle la vida a su propio hermano. Gloria al Señor. Ellos tomaron la elección de ser gobernados no por el Espíritu Santo, sino por el odio, por el rencor, por la envidia. Y eso es lo que hace que tu corazón ensequeza. El odio, la envidia, hace que tu corazón se ensequeza. Y eso es algo terrible. No permita que tu corazón ensequeza. No le dé paso al odio en tu corazón. Aleluya. Debemos de tomar algunos ejemplos que dejó José en nuestra vida. Sabemos que David venció a un gigante, ¿verdad que sí? Pero José venció algo mayor, que fue su concupiscencia que había dentro de él. Ese odio, ese rencor, esos celos que querían apoderarse de él pudo vencerlo. Él no dejó que su corazón se llene de odio. Él no dejó que su corazón se llene de celo, de envidia. Él liberó la carga de su corazón. Aleluya. Él derribó ese gigante que había dentro de él. Gloria al Señor. ¿Y cómo él logró esto? Orándole al Señor en todo momento. Él nunca se desamparó del Señor. En todo momento, en los momentos más difíciles que estaba pasando, él se inclinaba al Señor, a entregarle todas sus cargas, para que el Señor lo dirija, para que el Señor lo libere. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Y aconteció allí que después que
que los hermanos de José regresaron allí a Egipto con sus hermanos. Luego José mandó a buscar a su padre y a todos los familiares para que vivieran allí en Egipto. Luego entonces el papá de José no duró mucho tiempo, allí murió. Duró poco tiempo con José y allí murió. Y viendo los hermanos de José que su papá había muerto, entonces tuvieron miedo, se llenaron de miedo, porque pensaban que José ahora podía vengar el daño que ellos causaron en el corazón de José. Tanto daño que le hicieron ellos a José, ellos pensaban que José podía vengarse ahora. Ellos decían, es el gobernador de Egipto, tiene todo el poder en sus manos y ya mi padre no vive. Quizá él no había hecho nada porque mi padre estaba vivo y podía entonces afligirlo, podía entonces herirlo. Pero ahora mi padre está muerto, él tiene todo el poder en su mano para vengarse de nosotros. Y tuvieron tanto miedo que fueron a José pidiéndole perdón. Fueron a José pidiéndole perdón y que tuviera misericordia de ellos, que no le haga daño. Pero ellos no se dieron cuenta que José es un hombre de Dios. José es un hombre de Dios, un hombre de propósito. Que la respuesta que le dio José en aquel momento fue, no tema. No tema. Esa fue la respuesta que el Señor le dio, que José le dio a cada uno de ellos. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensáis mal de mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a muchos pueblos. Ahora pues, no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así le habló y lo consoló, hablándole a su corazón. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria al Señor. José no dejó que la venganza se apoderara de él, pudiendo hacerlo, pero él no dejó. Él se mantuvo en el propósito del Señor. Él comprendió la gobernanza, la soberanía del Señor en su vida. Que la soberanía del Señor era muy importante en su vida. Y si Dios es el soberano en tu vida, quiere decir que no hay nadie por encima de Él. Gloria al Señor. No hay nadie por encima de Él. Nadie puede gobernar por encima del Señor. Gloria al Señor. El Señor es más fuerte que los problemas que te estén aconteciendo en este momento. El Señor es más fuerte que las situaciones que tú estés pasando. Aleluya. No temas, que el Señor está contigo. Más extraordinario es cuando un hombre o una mujer son gobernados por el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Porque todos los seres humanos tienen un Señor o un amo, que es Cristo o el pecado. Y si quiere decir que si Cristo es tu Señor, debes de comprender que tú te mueves gobernado bajo la voluntad de Dios, bajo el propósito de Dios en tu vida. Aleluya. Gloria al Señor. Gracias al Señor. Y les exhorto, mis hermanos, con esto termino, a que no le demos paso al pecado en nuestro corazón. No llenemos nuestro corazón de odio, de rencor, de envidia. Aleluya. Cuando sintamos envidia, arrodillenemos al Señor para que el Señor quite todo eso de cada uno de nuestros corazones, que solamente Él puede hacerlo. Perdonando, sanamos las heridas de nuestro corazón. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Dios le bendiga, mis hermanos. Gloria a Dios. ¿Cuántos fueron bendecidos con esta palabra? Nuestra hermana nos dio un recorrido bíblico acerca de toda la historia de José. Y esta historia es una historia fascinante, es una historia muy emotiva.
ya que nos ayuda a entender que vale la pena pasar el proceso. Yo sé que el proceso resulta muchas veces doloroso, incomprensible, injusto, pero finalmente nosotros recibimos la bendición. La bendición. Amén. Gloria a Dios. Vamos a estar de pies, hermanos. Gloria a Dios. Y comienza a meditar en la palabra que ha sido desatada en el día de hoy. José fue traicionado por sus propios hermanos de sangre. Fue juzgado José. Lo arrojaron a una cisterna para que se muriera. Lo vendieron como esclavo. Pero cuando Dios tiene propósito contigo, nada te puede detener. La cisterna no te va a detener. La esclavitud no te va a detener. Las falsas acusaciones no te van a detener, sino por el contrario, te empujarán al propósito de Dios.